pero también se ha visto que, por otra parte, desde luego en una proporción mucho menor, los matrimonios de personas de un solo sexo acuden a otras formas, para otras formas alternativas para la consecución de una o constitución de un dos de la adopción. No solo vamos a referir a eso más porque no forma parte de la, nada más que del análisis, no forma parte de la ley. Pero nosotros el núcleo familiar por el matrimonio consumado elevado entre personas de distintos sexos y el avenido y los nietos o bisnietos con el tratadista mucha importancia y le dan mucha importancia a la defensa de la familia, que es importante dentro de una familia que pueda sostener, que pueda sostener tanto esa orientación como necesidades de educación, porque no hace de que la familia entre los padres versus con relación a los es decir, a los hijos, sean los jurídicos, los cuales existen tanto así como de esos hacia los padres con posterioridad. Implica luego el patrimonio es la continuidad que exista. El tratadista argentino afirma que el derecho de sucesivo es un derecho consubstancial con la propiedad privada, una institución comunitaria y seguros fundamentos están en motivos que son profundos, como que llegar a aclarar y en que en una sucesión existe la relación permanente del patrimonio respecto de una persona hacia más, es decir, no se puede de una sucesión si es que no se transmite algo en el derecho sucesorio, porque no el derecho sucesorio tendría mucho sentido. Entonces, sin el derecho de sucesión, estaríamos de los bienes que son durante en la conformación de la sociedad. Esta noción que nos da una clave de por qué es el derecho de sucesión. Sí, no a su lugar, pero ¿qué lugar? La misma palabra sucesión implica continuidad. Viene a la persona, continúa la vida de relación en la sociedad y que todas las relaciones de que a nosotros nos interesa, independientemente que haya otras de relaciones de social, pero la sucesión tiene un sentido muy básico después de la decisión de la persona. Tiende más a los autores a formar, pero hay críticas muy acercas respecto de esto desde el punto de vista práctico, de que sucesiones, dadas las desavenencias que puedan darse en cuanto a la repartición, asignación de los bienes de la persona que hacen algunas llega hasta minar la unidad, que es tremendamente importante. Hasta tiene algunos fruto de estas desavenencias, consideran al derecho de sucesión como un derecho muy conflictivo. Y el derecho sucesorio tiene que dar las respuestas jurídicas necesarias para poder, y los distintos problemas que es importante en la ciencia del derecho. Los estadistas modernos, mexicanos, argentinos, Código Civil argentino, comercial del 2015, ha dado una cierta recomposición a los que se tenían anteriormente. Nuestro país todavía no está en la corriente de civilistas, desde luego, en la labor de poder luego esa dualidad a obligaciones y contratos menos derechos reales se podía hablar de una acción de dos legales como ocurrió en Italia también y en la actualidad en esta en la Argentina. De modo, la forma como se desarrolla el movimiento jurídico boliviano no hay el clima necesario como para decir entraremos o haremos una revisión de nuestras condiciones, pero sí yo creo que ha habido un trecho que se ha transitado y a ver, veremos si podemos hacer alguna contribución al respecto. Les decía ¿por qué tenemos la existencia del derecho sucesorio? Pues vamos a apoyar un poco
de manera parcial en la opinión de algunos tratadistas. Básicamente, encontré un tratadista argentino, hizo una declaración de lo que viene a constituir los fundamentos en los cuales existe el derecho sucesor. Luego, estas apreciaciones, estas opiniones no limitan la posición que desde el punto de vista legislativo o formada por la legislación nacional, organizada como la llamaremos así, el derecho sociales. A ver, primero veremos una opinión dada por las opiniones, mejor dicho, dadas por el fundamento del derecho del día. Él indica que hay cinco teorías positivas que dan la explicación de por qué el derecho sucesorio y el derecho sucesorio. El primer fundamento es tenemos que tener la conceptualización amplia, grande de lo que es un derecho natural, que desde hoy con los naturalistas del medioevo y que yo luego de promulgación de la vigencia del Código Civil a partir del siglo XIX. Por lo tanto, que muchas decisiones jurídicas no tienen una explicación, no logran del porqué o la existencia de ciertos derechos, sino de ciertas situaciones jurídicas, sino que es el propio desarrollo de la vida que surgen ciertas situaciones. Entonces, para ellos, de acuerdo a la teoría del doctor, es necesario algo que sea lícito por el propietario de algo que tiene cierto patrimonio, no necesariamente un gran patrimonio, sino un patrimonio que puede ser a personas que están allegadas precisamente por familia. Otra que la asociación es una concepto de orden natural de producción, lo que indica desde la continuidad del humano, a través de la producción humana y sus correspondientes descendientes, ¿no? Pero ¿qué ocurre con esto? Que el enfoque de la producción humana, una persona y los que se tiene a los herederos, no están teniendo mucha expectativa tampoco como la teoría anterior, una tercera teoría que esté más limitada es referida al afecto del causante. ¿Qué significa el afecto del causante? Nos trasladamos a una segunda parte, llamaremos así, un derecho de sucesorio, más que todo en el derecho subjetivo de la persona de transmitir los bienes, acciones y derechos del patrimonio hacia las personas, la persona que él considere, la persona que utiliza el mecanismo testamental que él cree necesario para que se suceda muchísimo voluntad de autoridad en cuanto a su manifestación como persona que tiene la facultad y el poder de disponer los bienes que esa persona así lo estime conveniente. Para eso, como actos intervivos de cualquier tipo de acto jurídico que tenga que hablar de los bienes. Por otra parte, también tenemos los bienes que son transmitidos a los herederos cuando se utiliza el mecanismo del testamento. El testamento es un acto de voluntad última o de voluntad que dispone de bienes. Como vamos a ver, es lo que hace el testador, nada más que ordenar qué clase de bienes para los y en su camino puede disponer que vienen a ser constituir los a personas a la sucesión. Pero no puede ser el país de situación enorme a ese poder, a esa conducta que pueda tener el testador, pues en muchísimos aspectos positivos, ya que nosotros seguimos el sistema de disposición, como existen en otros más que todo. El testador puede apartarse completamente de la de su sucesión a personas que están, digamos, muy cercanas a su entorno familiar, que personas que están muy cercanas a una preferencia, a un segundo grado, cuando por virtud de sus fundamentos, estas personas pueden prescindir sin ninguna declaración, sin ninguna motivo o causa para excluir a una persona de la sucesión, que es la exaltación
de posición que la ley le conoce y que pueda dejar sin muy cercanas, mediante testamento, Canadá, Inglaterra, Australia, y de cierta influencia como la India, pueden ellos, la persona que hace testamento, el pater familia, puede sin ningún motivo, puede alejarse y excluir de la sucesión porque es voluntad, aunque no se enseñan en los libros. Y es más, es tan amplio este concepto que se le conoce el derecho de poder instituir como bajo alguna modalidad no similar a la que se tiene con las personas a ciertos animales. En alguna película o en alguna novela que al fallecimiento de una nación no tiene pero sí tenía sus los deja como sus herederos de instituciones donde se hace cargo de la administración de estas situaciones, ¿no? Por el derecho, nuevamente, el derecho de disposición es casi absoluto y sin ningún límite. En cambio, los países de tradición continental del civil law, de países con códigos entre los cuales nos encontramos la mayoría de todos los países de América, desde México para abajo, ahí toda esta situación se limita por la institución de la que no es nada más que los cuales sobre los bienes el estador o el existe ya una determinación de ciertas bienes que necesariamente tienen que pasar a los herederos por ley. Sí. Esta situación, la institución de la legítima en 4/5 partes de la necesita a los herederos y una parte libre de actividades como excepciones o más que todo legados en vida, establecimiento del legado en vida. No se fuera de familiar, porque también se puede disponer en el que el recurso, por ejemplo, tiene 4 hijos varones y una mujer, el del testador es que a divide de la uno de los herederos, el derecho anterior de la Cruz, mujeres que las mejoraban a las mujeres en su posición hereditaria. Ahora, eso no es pero también se da mucho para que conforme este deseo del testador, pero necesariamente tiene que hacerse. Bien, entonces, la teoría de la operación de mediante testamento no puede por la presencia y manifestación de un individuo que la ley pone a disposición de la persona que quiere disponer de sus bienes, que es el testamento. La otra teoría, la teoría es la teoría de la copropiedad familiar, pero esta está referida a los efectos de la conformación de los herederos plurales, son los que entre los que se conforman, bajo circunstancia, si son referente a la totalidad de los bienes ejecutivos. Pero esa llamaremos, o esa con falta de fundamento, que da de una sucesión, mejor dicho, una sucesión no se forma, no se conforma con propiedad familiar. ¿Por qué? Porque el fundamento es otra vez. Luego tenemos la quinta teoría, que es positivo, no de positivo en el sentido de que ahí la teoría, se da la teoría que existe el derecho sucesorio para la sociedad en general. Sirve como un instrumento de acciones de servicios para que sean beneficiosos. Si una persona hereda un terreno, vive como una forma de adquisición de la propiedad, de nuestro código civil, es que la propiedad se adquiere por la fruición del derecho de las obligaciones, hay varias formas de sucesión mordisca. Entonces, esa adquisición de la propiedad, la adquisición de la propiedad que beneficia a la sociedad en general, que permite puesta en el comercio de bienes, acciones, derechos, porque a veces se imaginan una sucesión trabada, habrán escuchado a veces de vecinos que algunos herederos se pelean entre ellos y al final no el casco antiguo de acá se va este tema. Y al final no se sabe quién realmente es y el Estado ahí si pierde algunas posibilidades o si las tiene así, ha tenido la forma, las tiene ya terminadas para ser quienes que son determinados en nuestra legislación. Eso le pasa cuando estemos hablando de esta forma de propiedad.
Bien, las defensas negativas, llamaremos así, que le niegan el derecho de sucesión, está tal vez la que existía antiguamente en Roma, pero que no tienen repercusión, no han repercusión análisis por, digamos, en países donde existían un derecho escrito y también donde existía un derecho de más países. Ha sido, llamaremos, ha sido cuestiones de políticas. Con la Revolución Rusa de 1917, la propiedad fundamentalmente, la propiedad privada es transmitida por televisiones y al no haber propiedad privada, esta forma sí fue con la promulgación del Código Civil, si no me equivoco, se reconoce la sucesión, el derecho en principios el derecho existía en los países soviéticos de la órbita socialista, pero sí se le reconoció con limitaciones de poder más que todo en grandes bienes, grandes patrimonios, con lo cual es basado en esa y algunos bienes familiares sentimentales, les dejaban un valor económico grande. En Rusia, en la ex soviética, prevalece ese sistema en Cuba, donde hay un derecho limitado. Hay en la China hay diferentes categorizaciones que no puede pasar al Estado. La China tiene un código a los códigos occidentales. Términos cuando otra clase de adquisición está bien prohibida, ¿no? Cuestiones estratégicas, cuestiones de alto valor, en fin, cuestiones históricas, el histórico de la China no se puede transmitir, en fin, hay muchas situaciones muy especiales en el caso, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos en este momento? ¿Dónde nos encontramos en el contexto del sucesorio tanto nacional como internacional? Primero de que donde nos encontramos hay que ver las clases de religión sobre la cual el derecho se yo diría que en todas partes los derechos de los herederos a heredar, en algunos casos en algunos casos también las formas de exclusión de la sucesión son de manera muy muy estricta, como hay una cierta apertura a que no se tiene tanto del derecho romano, el derecho antiguo, la de Napoleón y la Código Civil de Santa Cruz de 76 y desde luego tenemos que las situaciones globales muchos de nosotros no preveían esto y hay ciertas reformas. Así como un código donde hay un código de 1984 que no es tan 76. El panorama de la inclusión de nuevas instituciones cuando el hace un testamento, hace el testamento y ya se habla de situaciones, ya está listo el tema de situaciones como la presente que tenemos en la pandemia. ¿Qué ocurre con los pandemia? ¿Cómo se hace? En los pasados que dijimos el año que vamos haciendo de manera actual, hemos tenido del testamento especial que es hecho en situaciones como que si el conjunto de los reales para que vamos a explicar más ahora no hubieron muchos cambios ambientales. Hay países de Latinoamérica que la China está encargando de la más doctrina española y Argentina. El Brasil tiene su especial, pero tampoco una isla en Latinoamérica, al Brasil no se lo toman. El Brasil tiene todas las instituciones que tenemos. La forma de enfoque es un poquito más amplio porque tiene, Brasil es un país más de entonces entra muy es que en esta clase muy grandes es que haya la transmisión hereditaria y la transmisión hereditaria genere impuestos y impuestos como son los impuestos altos en países del common law, donde una persona hereda, la herencia puede llegar a estar grabada porque se lo considera como un regalo. Para ellos la herencia, cuando uno recibe la herencia, es una bendición, y como no existe esfuerzo, de eso, entonces una tasa de impuestos. Por el lado del mecanismo del testamento, la utilización del testamento en países como muchos países latinoamericanos no es de tradición, no se utiliza extensivamente, como pueden tener en otras partes, y últimamente ya se está entrando
a la flexibilización de la legítima para mayor participación, si quiere, en la gestión de los bienes mensajes respecto de los actos de liberalidad que quisiera hacer el de Cuyos, pero desde luego el testamento, ¿no? Otro avance, otro interesante que vamos a ver con los contratos con posesión futura es la utilización de este mecanismo que sustituye, no digamos sustituye, sino que le dé más preponderancia o una cierta preponderancia a la voluntad del testador, no del testador, a la persona que pueda fallecer, personas como nosotros, de que podamos hacer de los bienes, si pueden poseer la totalidad del patrimonio o si pueden bajo cuáles serían las. Les adelanto que Bolivia está de manera no sé casual o que ha pasado que en realidad si hablamos así de una situación jurídico-legislativa, el código actual ha sido promulgado con todas los requisitos legales de la hermenéutica legislativa, elevado a rango de. Entonces, se puede analizar, podemos decir que estamos frente a un nuevo código. La respuesta es no, pues lo asisten todas las instituciones, creo, y solamente ha habido una edición o dos más. Entonces, nuestra vida, ya la mayoría del código de el señor ha hecho mucha acción desde el punto de la constitucional, no, eso es la modificación que se hizo el año 2009, hizo un nuevo código, el actual en vigencia que tiene ya el Estatuto de la República. Así que así en haber hecho se ha hecho una adecuación a la ley, dejar de ser posible, como que tenemos de importancia, deja de ser un documento legal aprobado en el ordenamiento público, voy a poner un gobierno de facto, porque se escoge añadirle una sola parte, y como que hay no lo por pero pues tenemos creo que es en algún momento le voy a pasar datos cortos. En el programa nosotros primero no tiene exposición moral, ha sido la intención en el caso de este otro suceso es importante. Hemos de los gobiernos debía ser debía hablar. Es una pero no ha estado nunca, no se ha hecho, no hay avance, tampoco jurisdiccionales, sino militares, que a partidos insuficientes a tener de cómo debe ser si tenemos que no diré del parlamentario en pensamientos, pero no muchos civil pueden encontrar ustedes en una de las situaciones individuales de generación de números y yo no sé como siempre lo hago antes históricos eso sucede y históricos del derecho y el terreno eran cuando el patria era importante la posibilidad de designar las posibilidades no el hay las zona y lo que es el derecho que luego la persona del cuyo posesión se trata quedaba y con los bienes aunque no quiere dejar que de altas una forma por la por una persona le hace algo de las ejecuciones son muy antiguos desde luego que es también sin moderado de una manera con la acción
nosotros una forma situacional que no tenemos después de la vamos a ver presentaciones tiene al país de participación de si no hay de cuyos a partir de los tiempo de las obreras recuerda que toda esa cuestión de hay algo que se llama paralelo ha dado una forma de aceptación de manera inicial de como bloque de las bienes, acciones, derechos, de cuyos traspasos de derechos. Pero ahora es una dirección de la antigua en países serios, hasta no una dirección para invertir el derecho de en el derecho local. Los bienes son eso, de cuyos poderes por los seres no atrás de una persona, sino que puede haber con una compañía, el panel del de cuyos ejecución de manera que hay una que vamos a ver un poquito complicado, pero es bien sencillo. Entonces, con este sistema, con el la sucesión, la zona de previamente si dice o determina las y una vez que tendrá que hacer antes se tendrá que pagar las deudas que dejó el de tiene permitido los derechos. El sistema de los países de inclusión en el país, porque el sistema de la todo lo que cuyos dentro de moderna de cuyos no se puede la liquidemos el dinero que las deudas con las creencias y se le pone eso creo es la transmisión de hereditaria que ocurría en el Roma versus una misión a ver si esa no tenía no en la persona es que todo eso viene y creo que un Senado o político del sistema de las inversiones se le da en la familia, todo se le da, pero en esta anterior a las 12 tablas por la bomba que decía tenía un permanente que es a los de no familiar en la época de la freno a la boda de que tenía se parece que el necesario que dice de manera el como decía un predador romano que está seguro nos puede de militarse sea la familia de poder tener entrada total de la manera de limitada por no las naciones no había la totalidad de la asociación ajenas a conocidas que eran la ley fuera de familiar. Bueno, la ley antes con anterioridad la ley de las y el tema se exagera, se les puso una ley a toda esta situación. En otras cosas, la voluntad de derechos humanos. Así que las derechos humanos basadas en la religión bien, eso pero vamos a estar provenido con los términos como se llama la posición para que interesado en ejercer derechos de los privados como derecho con concepto que deriva de muchas otras situaciones que hemos sido de la persona que es por el gobierno como existir otras tiene persona que fallece si no sería de sucesorio como estamos nace muy una expresión una jurídica porque ha ocurrido algo en relación jurídica es algo que sí se persona en su unión su esencia como persona que concluye con el muerte jurídica y otro porque sin todo lo anterior que tenía y una relación cuando se posee se llega a determinar uno es heredero pero con entonces que el resto de la sesión es muy mucho de acuerdo la tiene anterior no viene del objetivo anterior hay un deber existente todo ha tenido durante la vigencia de su vida
Se trata de haber sido de una creación de un grado más de un ascender de las llamadas términos de una generación. Ese es el tema. En el mundo, el código de algunas no existen en el artículo que cuando Buenas tardes. la muerte de una náusea. No que de esa manera o sea, la sociedad aunque la persona tiene una muerte no se tuviera. Es una empresa de analizar, doctor, porque una ocasión el profesor México, de hecho, era un empresario en nuestro país. Estaban mucho tiempo y a su disponía prácticamente las opciones. El señor decía con facilidad, entonces se anotó es fácil. Por eso digo, ¿les parece? Entonces,